Domingos atrás hemos visto en un mensaje que dice, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Espero que lo tengamos claro. Si no, vuelve a verlo allí en la red social. Hace 8 días también publicábamos el mensaje que dice, ¿qué demuestra o qué afirma que yo soy salvo? Entonces vamos en este proceso de lo que trata la salvación, que hoy en día es tan importante, con tanta exposición de la palabra por las redes sociales, predicadores de tantas doctrinas, es importante fundamentarnos. Quisiera que abriéramos para poder enfocarnos en un versículo como propósito del por qué estamos predicando esto. Vamos allí y escríbanlo si quieren. Segunda de Corintios capítulo 13. ¿Qué dice? Segunda de Corintios capítulo 13, desde el versículo 4. Y quiero enfocar este versículo como si fuera una meta, que entendiésemos la meta de estos 2 mensajes que he mencionado atrás. Mira lo que dice segunda de Corintios 13, 4. Dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios, pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con nosotros. Y el 5, ¿qué debe de hacer el cristiano, el creyente? ¿Cuál debe de ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios o hacia cualquier mensaje que estemos recibiendo como receptores? Dice, versículo 5, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. ¿Qué debemos de hacer como iglesia? ¿Venir aquí y decir amén, amén a lo que yo diga? ¿O coger el móvil o el ordenador o la televisión, donde quiera, por el medio que tú estés viendo la predicación y la exposición de la palabra, y decir amén, amén a cualquier cosa porque es cristiano y suena a cristiano, suena bonito, tiene acento, tiene actitud, me convence o no me convence? ¿Qué me dice la palabra de Dios? Que debemos de examinarnos, no solamente a nosotros mismos, sino a aquellos que están en la fe. ¿Es cierto lo que este predicador está diciendo? Porque vivimos en un tiempo apóstata, hermano. El tiempo de la apostasía es real en nuestro tiempo. Y como cristianos no podemos tomar una actitud indiferente hacia la doctrina y decir todos somos hermanos en Cristo. Todos los caminos conducen a Dios, como dice Roma. Todos somos hermanos, como nos invitan en base al amor, el ecumenismo, a decir que todos somos hermanos. Y dice, si mencionas a Cristo, si crees en Cristo, entonces no hay necesidad de examinar la doctrina de la fe que Él está profesando. Pero la palabra del Señor nos está diciendo que debemos de examinarnos a nosotros mismos si estamos en una fe, en la fe. ¿En cuál fe estás? Porque hay muchas doctrinas y postulados en base a la fe. Mira, continúa diciendo, probaos. No solamente debemos de examinar qué es lo que creemos en base a la fe, sino que debemos de probar si nuestra fe es verdadera. Dice, probaos a vosotros mismos. Examínate. ¿Qué es lo que crees? ¿Tu fe es un amén a todo lo que oyes? La Escritura nos ordena, es un mandato, es un imperativo de que debemos de examinar todo a la luz de la palabra del Señor. No a la luz del pastor que les esté hablando o a cualquier predicador que estén escuchando por las redes sociales. Dice, o no conocéis, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. Así que, ¿cómo es tu fe? ¿Una fe reprobada o una fe aprobada por Dios?
Y en base a este pensamiento es lo que he estado tratando a la luz de la palabra exponer en estos mensajes. Y son 3 posturas con la de hoy, de las cuales en base a la fe estoy exponiendo. Hace tiempos, la primera postura que hablé fue que somos salvos por las obras de la ley. Tengo que hacer algo, guardar un ritual, guardar la ley para ser salvo. Y ese es el mensaje. ¿Qué tengo que hacer para ser salvo? Y allí lo puedes escuchar y te dará las respuestas. Domingo atrás, ¿qué afirma, qué demuestra que yo soy salvo? Porque el mensaje me está diciendo que debo de examinar si estoy en la fe, que me debo de probar que si lo que hay en mí es fe reprobada o realmente hay una fe genuina, una fe aprobada por Dios. Los reprobados cualquiera doctrina y apostasía que están siendo predicadas por allí, están tuiteando, colocando amén, colocándole un me gusta y ni siquiera pueden entender y comprender si es reprobada esa fe, si está diciendo si es acorde a la doctrina de la fe, de la justificación por la fe, que es de la doctrina que estamos hablando. Entonces, la examinación de la fe. ¿Cómo es que hemos llegado a la fe? Hemos llegado por las obras, seremos justificados por las obras, fue lo que vimos, y hace 8 días vimos, seremos justificados, y porque ya nos damos cuenta y decimos, no, yo no voy a ser justificado por las obras de la ley, porque nadie se salva por eso, entonces yo soy justificado por Cristo, amén, amén, y no produzco nada. Solamente produzco un amén. Así sea, yo creo. Y vimos el domingo pasado que esa fe demoníaca es reprobada. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Exponiendo, examinando nuestra fe. Declarando las diferentes posturas de la fe y doctrina de la justificación por la fe y probando si nuestra fe en dónde va a ser aprobada y no reprobada. Así que concluyo en esta introducción. Hemos visto qué tengo que hacer para ser salvo. Domingo pasado vimos qué afirma, qué demuestra que yo soy salvo, mi fe o mis obras. Y hoy vamos a ver otro punto, el que entonces ya no está aquí en el punto de que yo soy salvo por obras, no por Cristo, sino solo por obras de la ley. El otro que vimos que dice, bueno, entonces yo desecho las obras, yo no hago nada, y ahora hoy vamos a ver el otro que se pone a mirar las dos y dicen, bueno, yo soy salvo por Cristo. Abraza la gracia. La justificación por la fe dice, sí, pero estira un poquito la mano y dice, yo le echo un poquito de obras. ¿Entienden el punto? Ya que hay 3 puntos en base a la justificación de la fe. Uno que quiere ser justificado por las obras de la ley, de lo que él hace. Otro que dice, yo soy justificado, entonces no hago nada. Y ese se reprueba porque hemos visto que la demostración de que ha sido salvo, que ha sido justificado es que produce obras. Y el otro que se pone a ver los 2 puntos y dice, bueno, sí, yo abrazo la gracia, no tengo que hacer nada, pero no le pica la mano y dice, quiere coger algo de las obras. Así que este es salvo por la fe en Cristo más algo. Yo agrego, ayudo un poquito. Está el que no tiene presente a Cristo, está el que solo tiene presente a Cristo pero no produce nada, y está el que hoy estamos exponiendo, si el Señor me ayuda, el que mira y dice, sí, es Cristo más algo. Y ahora es importante recordar y entender qué es ser justificado. ¿Qué significa haber sido justificado? Y no fusionar y entender que la justificación y la santificación
ocurren en el mismo evento en cuando el Señor nos justificó en la cruz del Calvario. Pero la justificación es la declaración de Dios de que todos somos justos, santos y sin mancha en el amado. Es una declaración. Y eso lo hemos visto y debemos de tenerlo presente, claro, de que es una declaración, justos, santos en el amado. Una declaración terminada de parte de Dios, no que después Dios va a estar pensando, como que no, la justicia de Cristo no le ha salpicado muy bien y todavía está ahí cociéndose, como que le falta un poquito de hervor, como dice una hermana muy querida. Le falta hervor, ¿no? Le falta hervor. No, hemos sido justificados en una declaración terminada y absoluta de parte de Dios. Y eso es claro para el creyente que cree que ha sido justificado en la obra de Cristo. Pero ahora radica el problema en que no podemos desligar la justificación de la santificación. Y hacemos de las dos como si fueran una sola cosa. Y las mezclamos o decimos que es una sola cosa, justificación y santificación, pero no es lo mismo. Justificación es la declaración de algo que yo no soy y Dios me declara justo siendo injusto y pecador. Y ahora, la santificación es el proceso, la transformación que Dios está trabajando en mi vida. Pero aquí es donde radica el problema, porque si Romanos 3, quisiera leerlo, no es necesario que ustedes lo busquen. Romanos 3 dice, concluimos pues, a ver si siempre me sucede que se me pierde, cuando estoy aquí, se me pierde la cita. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 3, 28. Entonces, la conclusión de la justificación es justificado ¿por qué? Por la fe. Pero aquel que no logra entender que esa declaración ha sido absoluta y terminada en la obra de Cristo, empieza a pensar que en sí, en su ser, no es tan santo. No es tan justo porque nos vemos y decimos, a ver, Dios dice que yo soy justo, me ha declarado justo, pero yo me veo, yo me conozco, yo me siento que como que me palpo que no soy tan justo. Porque a mí medio me hacen así, yo, ¡arr! Uy, ¿no era justificado? Medio aparece alguien que de pronto, uy, yo me voy por otro lado. Uy, ahí viene ese. Uy, me saludó, uy, lo que me hizo, la que me hacen me la pagas, y después dice uno, hemos sido justificados, ¿soy justo? Entonces allí es donde mezclamos lo que es la declaración de justicia con la santificación. Entonces el que cree que él es santificado, que el proceso de santificación, el que cree que yo tengo que ser santificado para que cuando yo ya sea santo, entonces Dios me justifica. El que mezcla la santificación y la justificación de Dios, el que las mezcla como si fuera una misma cosa, pues tiene una fe reprobada. ¿Por qué su fe es reprobada? ¿Por qué no es aceptada por Dios? ¿Por qué? Porque mira, quiero hacerme entender. Si yo llego y digo, vale, he sido justificado, pero pienso que justificación de parte de Dios es que yo sea justo en esencia, estoy mezclándola e igualándola a la santificación. Entonces yo creo que es un evento que tiene un progreso en mi vida. Entonces yo cada vez, yo me congrego, yo oro, yo ayuno, yo ofrendo, yo le doy a los pobres, yo empiezo a hacerme como más santo. Y entre más santo me siento, más justificado me siento de parte de Dios, porque me siento más santo, ya me siento más justo. Como me siento más justo, me siento más santo en esencia, en mi ser,
y entonces yo pienso que soy justo ante Dios. Y ahí es donde radica el problema, hermano. Cuando nosotros no logramos entender que la justificación es una declaración absoluta y hecha, terminada de parte de Dios. Justos, santos y sin mancha, aceptos en el amado. Pero si yo empiezo a pensar que tengo que llegar a un estado zen, a un estado de fase de Super Saiyajin, ¿no? Como Dragon Ball Z, que tengo que llegar ahí a un estado de que uy, ahí viene el hermano, la unción que tiene. Y viene así y decimos, ese sí que es justificado. ¡Wow! Ese es justificadísimo. Ese hace así y se cae todo el mundo. Ese es súper justificado. Yo quiero llegar allí. Entonces colocamos la justificación de Dios en la justicia del hombre. Cuando yo me sienta justo, cuando yo me sienta justo y santo, entonces seré justificado por Dios. ¿Me entienden el punto que estoy tratando de exponer? Que la justificación, aquel que dice, vale, yo creo que soy justificado por Cristo, pero le agrego algo, más algo. ¿Qué es ese algo? Que yo me tengo que sentir santo. Yo me tengo que sentir justo. Entonces reducimos nuestra justicia para ser justificados. Y ya la gracia no es gracia. Ya la justicia nuestra no está en Cristo. Ya somos justificados cuando alcanzamos un estado en nosotros mismos de santificación. Y es gracia más lo santo que yo me pueda sentir. Entonces así sí me siento. Si yo vengo a la congregación, porque hace tiempo no he venido a la congregación y ahora no falta el que está muy justificado. Hermanito, hace mucho tiempo que usted no viene. Ese está... Ese no puede, no cabe en su justificación. Yo vengo todos los domingos y no lo he visto aquí. Y el pobre entra, sí, porque en su contexto tendrá muchas cosas y tiene que entrar por el lado agachado. Ese que entra justificado, pero ese que está ahí un año entero mirando quién viene y señalando, ese nunca ha sido justificado, porque no entiende ni comprende de cómo justifica al Señor. Asimilamos la justificación del Señor en base a la santificación y es dos eventos, una declaración y un progreso en el creyente, ¿no? Como decía el domingo pasado aquel hermano que decía a la que venía con la falda corta, le decía, usted no puede entrar a este lugar así, pero sin embargo sí puede andar por la calle así. Entonces, o la hermana que tiene la falda larga y se viste para sentirse justificada, es no comprender que si estamos haciendo las cosas para recibir una justicia de parte de Dios, yo hago algo para que Dios declare que soy justo. Hemos caído de la justicia de Cristo. Ese no es el punto, hermano. Los que creemos en la doctrina de la solo fe, somos atacados por los judaizantes. Los judaizantes, los legalistas, los que quieren Cristo más algo. Cristo más, hermanito, no te he visto en la reunión de oración. Hermanita, no te he visto en el ayuno. Hermanito, no te veo que alza las manos. Recuerdo cuando estaba de novio con mi esposa en una X iglesia, por no dar su nombre, allí fue increíble. Estábamos y recibimos unos bolis, lapiceros, un boli, no sé en todo el contexto que puedan estarme escuchando, lapiceros o bolígrafos, como quieran llamarlo, y ahí le habían impreso aplausos divide.
aplausos divide, o sea que si dabas palmas cantando y de todo, dividía a la congregación. Y no, este es un caso que traigo por decirlo, pero él se está justificando de que es más santo que el que da palmadas, o que el que quiere alzar las manos, o el que no. ¿Para quién lo hacemos? Entonces él distribuyó lapiceros por todo lado, y yo afuera de la congregación, precisamente ese día me di un beso con mi esposa, pero no así un beso tremendo, sino un piquito con mi novia en ese momento, ¿no? Para despedirme. Pues salió y ahí se vino encima mía y me dijo que yo era un perro. Y yo dije, ¡wow! Tiene razón. Los legalistas atacan y no pueden comprender cómo es que los que hemos recibido la justificación de parte del Señor podemos estar en paz con Dios, reconciliados con Dios. Entender de que si doy palmas, alzo las manos, como me vista o como todo, sé por qué y para quién lo hago. Pero el legalista está señalando siempre, y ese es el problema que radica en el problema de la justificación. Y no solamente es un problema externo, sino es un problema interno en nosotros también. ¿Por qué? Porque tú, si no vienes, y digamos 2 domingos, 3 domingos, y bueno, por la pandemia o por lo que sea, porque estás enfermo, porque estás en embarazo, porque imagínate todas las oposiciones. Y ahora vas a venir y entras como si hubieras hecho algo malo. Y no falta el que está allí. Hace mucho tiempo no vienes. Te señala, te acusa y te roba. Y tú, amén, amén, hermano, es que tu justicia es tremenda. Es que si te sopla te caes, hermano. Y te quieren robar la justificación de parte de Dios. ¿Quién nos salvó? ¿Quién acusará a los escogidos del Señor? ¿Quién es el que acusa? ¿Quién es el que justifica? Cristo es el que nos justifica. Nuestra justicia está en Él. Entonces no hay nada que podamos entender, decir, sí, es Cristo más que yo me tenga que hacer esto. No, hermanita, tiene que dejar de pintarse, tiene que dejarse el pelo largo, tiene que dejarse crecer las uñas, y todos esos rudimentos de hombres. Porque el legalista está queriendo agregarte algo que tú tienes que hacer para que tú seas más justo como él. Recuerdo hace muchos años ya aquí, predicando una vez, estaba predicando y por exponer puse unas piedritas a cada uno de los miembros de la congregación, tal vez recuerdan, ¿no? Y yo pasé las piedras para hacer una pequeña exposición o un ejemplo, y una hermana me hizo así, me dije, uy, ha llegado el tiempo de la lapidación, ya me va a lapidar. No es para la lapidación, pero es que no chocábamos, no podíamos, porque el judaizante le choca ver a aquel que ha sido justificado por Cristo, aquel que es libre en Cristo. Aquel que sabe, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición en lugares celestiales en Cristo Jesús. Aquel que sabe que es bendecido. Pero sin embargo el otro está con el pelo largo, con la falda larga, cogiendo piedras, señalando y de todo justo y queriendo robarle a todos la justificación. No, tú, pelo largo. No, tú, falda larga. No, tú, no te pintes. No, tú, tienes que congregarte. No, tú no vienes. Y todos los demás son amén, amén. ¡Ay, amén! Imponme la mano a convertirme en tu justicia. Y nos creemos y dejamos toda esa cantidad de obras humanas que queremos agregarle. No solamente nosotros lo permitimos, sino que Satanás también se aprovecha de eso. Satanás se aprovecha cuando tú pecas y cuando tú caes. Y claro,
te dice, no, tú no has sido justificado. Y tú, es verdad, yo no he sido justificado, yo no soy justo. ¿Cómo vas a congregarte si lo que has hecho, has peleado? Mira lo que le has dicho a tu esposa, mira el palmadón que le has pegado. Bueno, hacia allá, hasta allá, ya no creo que sea cristiano. Pero digamos, mira lo que le has dicho, mira lo que te has robado, mira lo que sea. Entonces, estás colocando la santificación en el mismo término de la justificación. Estamos siendo santificados. Es un proceso. El fiel es el que empezó la obra en ti. Él la perfeccionará y Él la terminará. ¿Cómo podemos pensar que alguien que hace una obra así, Él la empieza y la termina? Pero Dios no, Dios es un inepto. Dios ha empezado la obra a través de la cruz del Calvario y no puede terminar conmigo. Entonces le creemos a Satanás. Sí, Satanás, yo no soy justo. Yo no soy tan bueno. ¿Para qué voy a leer la palabra? ¿Para qué la voy a leer? Vienes aquí, pero ¿quién es el que acusará? Sin embargo, la palabra me dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero la posición de Satanás es, no eres justo. No eres justo. Sí, Dios me ha declarado justo. No soy justo. Dios me ha declarado justo. No soy justo. Dios me ha declarado justo por Cristo. Soy justo y la obra que Él empezó la perfeccionará. Él me está santificando en su palabra. El Señor dijo, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Pero el proceso de la justificación y de la santificación es terminado en Dios, en declaración, pero es progresivo en la santificación en nosotros. Entonces no podemos pensar y decir, yo no me siento justo. Entonces nuestra relación en el resultado de Dios, en la reconciliación con Dios, hemos sido reconciliados, pero no queremos una comunión con Dios. Eso es, éramos enemigos de Dios. Hemos sido reconciliados por la obra de Cristo en el Calvario. El producto es que tenemos paz para con Dios, pero no. Estamos reconciliados, pero si peleo con mi esposa o discuto, porque de pronto peleo, van a pensar que me doy a cachetada, pero discuto, tenemos un malentendido. Pastor, ¿tú tienes malentendido? Sí. Tu justicia me supera, hermanos. Tú no tienes problemas en tu matrimonio, no tienes discusiones. ¿Me convierto? No me convierto. y entonces yo creo que me he reconciliado con ella, pero no le hablo. Así, yo estoy reconciliado. ¿Tengo reconciliación? Sí. ¿Ya estamos bien? Sí, pero no le hablo. No le hablo, ¿por qué? Porque una de dos, o estoy rencoroso con ella todavía, o no he aceptado el perdón de Dios que ha venido sobre mi vida, o yo le he fallado y yo no creo en la reconciliación. Yo no creo que esta me haya perdonado. Mejor no hablo con ella. Mañana. Y lo vamos pasando. Si hemos sido reconciliados con Dios cuando hemos ofendido a Dios constantemente con nuestras obras, pues nos sentimos así, no queremos, por eso no entienden el producto de la justificación, no tienen ganas de venir al Señor porque están acusados por sus pecados. Están acusados por su ser. Yo no leí hoy. Yo no me congregué, yo no oré. Y se va como acumulando esa cantidad de obras que tienes que hacer para que de alguna manera Dios te acepte. Hemos sido justificados, declarados justos, santos y sin mancha, aceptos en el amado. Y no hay ninguna obra que podamos hacer para que Dios diga, hombre, ahora sí te apruebo. Llevas un año congregándote. No vea la ofrenda. No vea lo que le das a tus padres y a los demás. No vea, estoy asombrado. Entonces yo estoy contento contigo. No es eso. No es esa la justificación. Igualar la justificación en la santificación trae problemas en nuestra reconciliación con Dios. Hemos sido justificados por Cristo. El producto de esto es paz para con Dios, amigos de Dios, aceptos. Entonces venimos al Señor, tú sabes que te he fallado.
aquí estoy, perdóname. He pecado contra el cielo, contra tu trono, contra tu palabra, contra tu Hijo. Redime, santifica mi vida. Te presento, límpiame de este problema, de esta maldad, porque aunque tú me has declarado justo, y lo creo que soy justo, quiero serlo en Cristo Jesús. Porque hay una cosa que nunca en toda tu vida vas a poder lograr: alcanzar la justicia requerida por Dios. En el único que podemos llegar a llenar esa justicia es en Cristo. Entonces le decimos: Señor, haz que yo mengüe y que tu Hijo crezca en mí. Porque solamente las obras de Cristo, la imagen de Cristo en nosotros, produce justicias que sean aceptas por el Señor. Así que lo que estamos hablando es que no es un legalismo de justificación por las obras. Aquel que está ceñido y es judío solo quiere en los sacrificios, en la ofrenda y en lo que dice la ley. El otro que dice es por gracia, es por Cristo y no produce nada, está igual. Y el otro, que es el que estamos exponiendo en este momento, es por Cristo. Y se pasa, es por Cristo, y es verdad, tengo que hacer obras, pero no en el sentido de que hemos visto hace 8 días que porque ha sido justificado, demuestra en producto, el fruto de haber sido justificado son obras, sino que éste sigue buscando la salvación y la aceptación de Dios. Sí, recibo la justicia de Cristo, pero debo de hacer algo para que Dios me diga, qué bonito soy. Somos bonitos en Cristo. Fuera de la obra de Cristo, somos malditos por Dios, enemigos de Dios, aborrecibles por Dios. Y aquel que esté fuera de Cristo será tan aborrecible que será echado en el lago de fuego por toda una eternidad. Entonces, es necesario de que examinemos nuestra fe, porque hay mucho por allí mucha doctrina, pero es solo por la fe en Cristo Jesús. Solo por la fe en Cristo Jesús. Y podríamos decir, bueno, las obras, hay gente que produce obras buenas, ¿o no es así? Afuera, gente de diferentes contextos, uno dice, uy, qué bueno es esa persona. Es asombroso, hasta uno a veces se pregunta, dice, ¿será cristiano? Y después te pones a preguntar y dice, no, yo no creo en Dios, y te dejas así, uy. Incluso es ateo y produce buenas obras. Entonces, algo que sí podemos ver es que la gente puede producir buenas obras sin Jesús. Pero lo que debemos de tener claro es que nadie que diga que tiene la fe de Jesús, nadie que diga que tiene a Jesús puede estar sin tener buenas obras. Hay gente que hace obras sin Jesús, pero el que dice que tiene a Jesús y no da frutos de obras, no tiene a Jesús. Esa es una prueba y un examen que debemos de hacernos. ¿Dónde está tu fe? Muéstrame tu fe por tus obras. Si no es muerta, es lo que hablábamos en Santiago el domingo pasado. Pero diríamos entonces, bueno, este problema radica aquí, radica desde el principio, desde que la iglesia fue fundamentada. Quiero exponer un problema que hubo allí cuando Pablo encuentra a Pedro en ese conflicto en que él sabe, Pedro sabe, a Pedro le han revelado en Hechos 10. En Hechos 10, Pedro está en una azotea y baja un lienzo y le dice, come, y no, yo no voy a comer, eso es inmundo. La ley dice que no puede comer, entonces no llames inmundo a lo que Dios ha santificado. Él se da cuenta que ya no puede. Después le dicen a Pedro que tiene que ir a donde hay unos gentiles. Y él llega hasta la puerta y habla con los gentiles. Para un judío, él en las obras de ser salvo por obras, él le dice, yo no puedo entrar allí. Pero ahora Cornelio le empieza a hablar sobre
lo que le ha pasado a él y que le habían dicho que tenía que mandarlo a llamar, entonces él dice, entonces resulta que la salvación es también para los judíos, porque el que es solo por obras es judío, solo por ley, legalizante. Y así estaba Pedro. Pedro dijo, entonces la salvación también es para ellos. Entonces él se va, expone y esa familia se convierte al Señor. Le llega la salvación, el Espíritu Santo cae, él se da cuenta y se queda algo que había pasado allí en Hechos 2, el que él había recibido, él ve la manifestación de la confirmación de que ellos habían sido salvos. Y se queda, wow, entonces no es por obra, es por gracia. Vale, entonces, él sí no está en ese punto de que vale, amén, y no hace nada, no, él sí es de los que hace, pero ahora él está en el punto que estoy tratando hoy. En el punto en que él cree que es por fe, que ha sido justificado por Dios, él cree eso, pero él quiere agregarle algo más. ¿Y qué es ese algo más? Vamos a ver el problema en el cual radica esto. Vamos allá, Santiago, en Gálatas capítulo 2. Gálatas 2, versículo 11 al 21. Vamos a exponer 2, 11 al 21. Vamos a exponer el problema. Cuando Pablo reprende a Pedro, porque Pedro ya no está en el punto de que es solo por obras, porque ahora come animales que la ley decían que eran inmundos. Pedro, que era judío, ya entra a la casa de un gentil que la ley decía que no podía tocarlo porque se contaminaba, y ahora entra allí, o sea que ya se da cuenta, ha abandonado las obras, abraza la gracia, entiende que la gracia es gratuita para todos aquellos que creen en Jesús, pero ahora vemos el problema, que es el que estoy exponiendo hoy, del que cree que ha sido justificado por Dios y cree que solamente en Cristo hay fe, pero a algo se le cuela. Todavía hay un pequeño matiz y quiero que leamos, así que saquen sus Biblias, Gálatas, capítulo 2, versículo 11. Vamos a ver, dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo está hablando de que Pedro vino. Cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Esta situación que vamos a ver es de condenar no solamente en el pueblo cristiano, que se ha introducido estas doctrinas que no son solo por la fe en Cristo Jesús y que muchas han apostatado de la fe a causa de no examinar la verdad de la doctrina de la solo fe. Y ahora, desde el principio, desde los inicios de la iglesia, está pasando este problema, míralo. Dice que Pablo reprende a Pedro y le dice el 12, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque le tenía miedo a los de la circuncisión. Entonces, hasta ahí paramos. Aquí, ¿qué vemos? Vemos a Pedro que está hablando allí en las sinagogas, donde están todos los que creen en la ley y en la obra, pero él les está predicando a esas personas que creen en las obras de la ley para ser salvos. Y él está comiendo con gentiles, Pedro está comiendo con gentiles. Y ahora resulta que cuando él está comiendo con gentiles, llegan los judíos, los que creen en las obras de la ley, y entonces Pedro se ve entre dos bandos y dice, no, se retira y abandona a aquellos gentiles porque no voy a ser inmundo. Y viene y se hace con los de la circuncisión, que es los que creen en la obra de la carne, los que creen en que para ser salvo tienen que circuncidarse, cortarse una parte de su cuerpo en la ley para recibir la promesa, la salvación, el pacto, como judíos. Y él se retira, versículo 13, y en simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado a la hipocresía de ellos. No puede ser que
es el examen de fe que tienes. No podemos seguir mezclando la justificación de la salvación de Cristo y queriendo tratar a unos de una manera y a otros de otra manera, porque los que están muy justificados son los de la circuncisión. Los que creen que ya tienen un nivel, no, yo soy circuncidado. ¿Yo cómo me voy a juntar con esos gentiles, inmundos, perros, incircuncisos? Porque Pedro, que ha recibido al Espíritu Santo, que ha recibido la revelación del lienzo, que le han hablado para ir allá a la casa de estos gentiles, que ya lo conocía, que ya tenía revelación, está agregando algo. ¿Qué es ese algo? Algo de las obras de la ley, circuncisión. Para nosotros, pues puede sonar un contexto, vale, ninguno aquí nos va a pedir que nos cortemos nada, pero sí hay cosas que agregamos, como las que he mencionado al principio, todas esas cosas, maneras de vestir, velos, guardar los sábados, y tenemos que hacer esto, tenemos que hacer esto. O sea, sí somos salvos por esto, pero tenemos que hacer estos ritos. Estoy hablando de los ritos. Y ese era un rito, la circuncisión. Yo tuve aquí un conflicto, entre comillas, también en base al examen de la doctrina de la fe, y por eso muchos también nos han abandonado en esta congregación, porque chocaba la doctrina de la fe. Cuando me querían obligar a presentar los niños, como si fuera una forma de bautizo hacia los niños. Yo les ponía que no vivimos que no es necesario exponer a un niño a eso, porque no estamos bajo el pacto, el antiguo pacto que se presenta, y tampoco voy a circuncidarlo. Tal vez haré una oración de gratitud y de pedirle al Señor y darle gracias al Señor por esa vida y pedir por el resto de su vida. Una oración, claro que sí, pero presentarla al Señor no vamos a presentar, porque eso es antiguo testamentario. Eso es agregar algo a lo que hemos sido justificados. Dejad que los niños vengan a mí, porque de ellos es el reino de los cielos. El niño se muere sin presentar, el niño es del Señor. Si el niño se muere en el vientre o cuando nace, es del Señor. No lo presenté, se condenó. Eso es de otra doctrina, que creen en el bautismo de los niños. Pero se ha introducido eso porque se abandona la justificación. Así que para nosotros la circuncisión no es, pero hay más cosas. Guardar el sábado. Recuerdo también, no solo se quería imponer el comer la Santa Cena sin levadura. ¿Por qué vamos a comer la Santa Cena sin levadura? Porque así la comió Jesús, pero Él estaba celebrando la Pascua. Nuestra Pascua es Cristo. No debemos de repetir el ritual, ¿no? Y se fue, porque no aceptamos la doctrina de comer la Santa Cena con un pan sin levadura, porque son rudimentos de hombres. O sea, que tenga levadura, o sea que no, eso no es lo que estamos haciendo. Si repetimos los rudimentos, hemos caído de la gracia y de la justificación. Entonces ahora tengo que correr porque el tiempo se me ha echado encima. Versículo 14 dice, pero cuando vi que no andaba recto conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como gentil y no como judío, ¿cómo obligas a los gentiles a judaizar? ¿Comprenden, hermanos? ¿Se dan cuenta? Vuelvo a leerlo porque realmente es muy edificante y quiero que lo afirmen allí o lo subrayen. Dicen, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio. Muchos no andan rectamente conforme a la verdad del Evangelio y no podemos decirle amén a todo. Si se ofende porque no presentamos sus hijos, pues lo siento, hay muchas congregaciones. Si se ofende porque no tomamos la Santa Cena con el pan sin levadura y se va, lo siento, pero no volveremos a los rudimentos. No impondremos cosas que agreguen algo a la gracia del Señor. Nada
que sea de las obras de la ley. No andan conforme a la verdad del Evangelio. Y andar conforme a la verdad del Evangelio, cualquiera que no ande conforme a la verdad del Evangelio, nuestro deber es examinarnos, probarnos y reprender a aquel hermano que está en esa actitud. No, hermano, no conoces. Incluso los discípulos le dijeron a Jesús cuando no lo quisieron recibir, ¿qué le decimos? ¿Hacemos que oramos para que descienda fuego del cielo? Estaban totalmente justificados. Estamos aquí en la élite, al lado de Jesús. Que llueva fuego del cielo y los consuma porque no nos han aprobado. Y Jesús le dijo, ¿de qué espíritu sois? Hay gente que no entiende de qué espíritu son porque se les ha revelado el Evangelio. No entienden por quién han sido justificados y mezclan siempre queriendo agregar. No andan conforme a la verdad del Evangelio rectamente, y esto es de reprender. No solamente de reprender en nuestros hermanos que vemos afuera en amor y mostrando a la luz de la palabra, sino a nosotros mismos, cuando nos sintamos de esa manera, cuando el enemigo nos señale y nos diga, tú ¿te vas a poner a leer la Biblia cuando no la has leído ayer? Y encima le dice, amén, Satanás, es verdad, ¿para qué la leo? Si ayer no la leí, pues hoy tampoco. Yo no soy tan justo. Tienes toda la razón. Y le da un abrazo y vámonos, vamos a ver la tele. Pum, y pon la tele, esa no me gusta, y le cambia y le pone la que quiere él. Es así, porque no nos damos cuenta de quiénes somos justos delante del Señor. Porque es verdad, nos sentimos como incómodos. ¿Yo cómo voy a ir al Señor? Señor, ¿estás allí? Es que ayer no pude venir. Estaba muy ocupado. Y nos sentimos como que apenados. ¿Será que voy? No, debe estar enfadado. ¿Para qué voy a ir? Me sigo. Señor, tú entiendes que estoy ocupado. Tantito voy, ¿vale? Tantito voy más rato. Y seguimos haciendo. Ay, Señor, ahora estoy muy cansado. Tú entiendes, ¿no? Tú entiendes. Y después nuestra justicia, decimos, no, es que no soy tan justo. ¿Para qué? Si yo no soy tan justo, ¿para qué me acerco a Él? Porque estará enfadado. Pero si entiendes que has sido justificado por Él, reconciliado por Él, amado por Él, acepto por Él, no va a haber un momento en que tú no quieras hablar con Él. Y vas a acercarte a Él. Tu comunión con Él va a ser diferente, porque vas a andar conforme a la verdad del Evangelio, no queriendo agregar tu propia justicia. Entonces tú te acercas a Dios porque eres muy justo, porque dentro de ti tú confundes la justicia con la santificación. Entonces como tú no te sientes tan santo y tan justo en esencia, tú no, ¿para qué voy a ir? No. Y encima no falta tu yo que te está condenando, Satanás que te está apoyando y tu hermano el legalista que está allí. Uy, hermano, el legalista y el superungido. Y entonces a todo eso lo abrazas. ¿Por quién vamos a ser justificados, hermano? ¿Por nuestra justicia? ¿Entendemos la diferencia entre la santificación en el proceso de nuestra vida, que Dios está trabajando en nuestra vida, pero yo me puedo acercar habiéndole fallado al Señor? Yo me puedo acercar confiadamente al trono de su gracia para encontrar el oportuno socorro, para hallar misericordia en cualquier momento. Puedo decir, Señor, misericordia quiero, porque sé que no tengo que traer obras de justicia para que Él me acepte, porque soy acepto en Cristo Jesús. Eso es andar en la verdad del Evangelio. Eso es andar no en hipocresía como Pedro, que cuando venía, no, los gentiles no. Es que es esto más la gracia. Sigue diciendo, nosotros, versículo 15. Pero quiero antes hacer un énfasis en el 14. En el 14 dice, ¿cómo tú siendo libre, judío, que ha conocido el Evangelio, quieres que el gentil se vuelva judío? Entonces, ven el estado del legalista. El legalista quiere siempre presentarte una obra de justicia para tú. No, es que tú tienes que hacer esto. Yo he leído toda la Biblia y tú no puedes hacer eso. Tú tienes que leer esto. Ese que te está presentando, yo tengo mi compendio, yo tengo mi enciclopedia, yo llevo tantos años en el Evangelio, tú no sabes, eso te está
poniendo una carga de justicia que tú no vas a poder cumplir, hermano. Porque es cierto, él puede haber llevado años. ¿Y cuándo lo vas a alcanzar si lleva años leyendo? ¿Cuándo vas a alcanzarlo? Porque el tiempo en el espacio es el mismo. Por más que corras, por más que leas, vas a poder alcanzarlo algún día si ha leído mucho él. Cuando lees todo lo que ha leído, porque vas a tener que hacer cosas. Entonces no vas a alcanzar su justicia. Pero sin embargo, Pedro quería que el gentil fuera judío. No, este tiene que ser judío. Están tratando de judaizar, de meter legalidad a aquel que no tiene obras. Y ahora el 15, nosotros, dice el 15. Pablo le está diciendo a Pedro, mira, para aquellos que tienen esas supereminencias de apóstoles, tienen que darse cuenta que Pablo es el último de los apóstoles y conoce a Pedro que ha estado con el Señor Jesús en toda su vida en su ministerio. Y a Pablo no le importa el cargo o la actitud que él tenga. Si está en contra de la palabra, a mí me da igual que tú seas el apóstol Pedro. Tú tienes algo que reprender porque esto no estás andando conforme a la verdad del Evangelio. Y lo reprende, le resiste. Nosotros, 15, judíos de nacimiento y no pecadores entre los gentiles. No que ellos sean mejores, sino que los judíos eran los que tenían la promesa de la salvación. El gentil no. El gentil se tiene como pecador, como perdido. Y ahora el 16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores, es por eso que Cristo, ministro de pecado, en ninguna manera. O sea, lo que le está tratando de decir es que es justificado por la fe, pero que no porque ser justificado en la fe, entonces Cristo nos está llevando a que no necesitamos reconocer ninguna obra. Por eso le dice, ¿es Cristo ministro de pecado? No, en ninguna manera. No está abandonando la ley, está afirmando la ley. Entonces, el 18, porque si las cosas que destruí, ¿cuáles son esas cosas? Las obras de la ley. Pablo está diciendo las cosas que destruí. ¿Cuáles son las cosas que destruí? Yo quiero hablar un poco del contexto y ya voy a terminar. Las obras que destruyó Pablo, Pablo va corriendo en su caballo, matando cristianos creyéndose justo, porque esos no puede caberle en la cabeza. Pablo, Saulo de Tarso, no Pablo, Saulo de Tarso va, que es el mismo, para aquellos que no lo sepan, Saulo de Tarso, que después lo nombra Pablo, va en su caballo y va persiguiendo a aquellos gentiles que saben que han sido justificados por la fe, que son salvos y el legalista no lo puede entender. Yo los tengo que matar. El legalista quiere matar la justicia de Cristo en ti. Él no le puede caber, no, tú tienes que hacer algo. Tú tienes que hacer, es Cristo más algo. Entonces, ahora Pablo está arrepentiendo a Pedro, porque Pedro es, sí, Cristo más algo, todavía tiene algo. ¿Qué es ese algo? La circuncisión. Entonces dice, Pablo le dice a Pedro, porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, transgresor me hago, porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Y es una cuestión de vida, hermano. Y aquí es donde entra el pasaje que muchas veces todos lo decimos. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Estar juntamente con Cristo crucificado es en el contexto que Él está hablando. ¿Cuál es ese contexto? En que es solo Cristo, más nada de circuncisión, nada de que me tengo que guardar el sábado, que me tengo que poner el velo, que tengo que vestirme de alguna forma para ganarme la salvación. No, con Cristo. Si estoy con Cristo juntamente crucificado, ¿por qué estás juntamente crucificado con Cristo? Porque Cristo murió por tus pecados.
si Cristo murió por mis pecados, entonces estoy juntamente con Cristo crucificado. Y si Cristo murió, Él resucitó. Y si Él resucitó, ya no vivo yo. Cristo vive en mí. Y lo que vivo en la fe, lo que vivo en la carne, lo vivo en la fe, en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó por mí. Ahora vivimos para Cristo. Entonces producimos el fruto de la justificación, son las obras que Cristo ha preparado de antemano porque hemos sido salvos. Es la manifestación. No es que yo estoy tratando de ser más santo. Entonces, concluyo. No es que tú tengas que llegar a un nivel de estado de supersantidad. Y aquí te pongamos un cuadrito y te canonicemos y digamos, San Luis. Y lo canonizamos, ¿no? Y entonces cuando Él se siente canonizado, entonces Él es justificado por sus obras, porque ya ha llegado. Entonces nunca nos sentimos reconciliados con Dios. Pero si tú entiendes que la justificación es una declaración, siempre vas a estar acercándote al trono de la gracia del Señor, porque eres justo, santo y sin mancha, acepto en el amado. Y es verdad, no soy lo que debería de ser, pero fiel es el que prometió. Fiel es el que empezó la obra en mí, Él la perfeccionará, Él la terminará porque Él así lo ha predestinado. Qué gracia, qué bendición tan grande, hermano. Y ahora concluyo con unos versículos claves. Gálatas, allí mismo, Gálatas 3:10. 3:10, Gálatas 3:10 dice, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Así que si tú agregas algo, aunque tú digas, sí, yo creo que Cristo, que soy justificado por Cristo, pero quieras agregar alguna cosita, como Pedro, recuerden que Pedro sí sabía que era justificado por Cristo o no. Pedro había recibido el Espíritu Santo, Pedro había recibido la revelación del lienzo, Pedro había ido a la casa de los gentiles, pero ahora estaba volviendo a judaizarse, porque pensaba, decía, no, si es Cristo más algo tiene que pasar, tenemos que circuncidar a los gentiles. Y Pablo reprende esto. Esa es una maldición, porque es vivir no en la justicia de Dios, sino en la justicia del hombre. Dice la palabra en 3:10. Pues escrito está, maldito aquel que no permanece en todas las cosas escritas en este libro de la ley para hacerlas. ¿Cómo se salva el que quiere salvarse por la ley? Cumpliéndola todas. El que infringe una de ellas es maldito y condenado. Ninguno pudimos, solo Cristo pudo. Entonces, si no pudimos antes, ¿por qué ahora vamos a querer volver a los rituales? 11. Y por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. ¿Cómo es que puede ser salvo el que quiere ser salvo por obras? Pues tiene que hacerlas. No, nadie puede cumplirlas en sí mismo. Es por fe. Cristo nos redimió, 13, de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Así que, hermanos, el problema radica desde tiempos allá. Y también radica en que si nosotros no examinamos nuestra vida, si no probamos nuestra fe, si no entendemos que es solo por fe, solo por Cristo, que queremos ganar, como en el 4:10 dice que en el 4:10 allí nos menciona, dice, guardáis los días, los meses, los tiempos, los años. A ellos, a los gentiles les querían imponer todo eso, era Cristo más algo. Hechos 15:1 dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no
podéis ser salvos. O sea, este grupo que dice, es Cristo más una cosa más. Qué gran bendición, hermanos. Tengamos cuidado. ¿Saben por qué? Porque estos 3 puntos que he mencionado, 1, creer que vas a ser salvo por las obras, sin Cristo, maldito. Creer que es solo por Cristo y no produces obras, no has sido salvo, no has sido justificado, porque si hubieras sido justificado, producirías automáticamente obras. Y creer que sí, es por la gracia, por la fe, por la obra de Cristo, más algún poquito de allí, me echo un poquito de pimienta o de sal, un poquito de circuncisión, un poquito de guardar el sábado, un poquito de ayuno, un poquito de esto para ser justificado. No es tu justicia, es la justicia de Cristo. Si haces esto, 5:4, y termino con este versículo, 5:4 de Gálatas. Gálatas 5:4 dice, de cierto, o desde el 1:5, estad pues firmes. ¿Cómo debes de estar? Firmes ¿en qué? En la justificación de Dios. Está firmes en la libertad con que Cristo nos ha hecho libres, firmes en la libertad, no en el legalismo que quieren imponernos. Y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí yo, Pablo, os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovecha Cristo. De nada sirve si guardáis el sábado para ser salvo. De nada sirve si te pones el velo para ser salvo. De nada sirve si te pones una falda larga para ser salva. De nada sirve si tienes el pelo largo. De nada sirve si te pones calvo. De nada sirve si te vuelves eunuco para ser salvo. Míralo a conclusión. De nada te aprovecha Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida, que está obligado a guardar toda la ley. Aquellos que quieran agregar algo a la obra de la justicia de Cristo, tienen que no solo circuncidarse. Por eso yo le decía a aquel que quería que presentara a su hijo como un rito, le digo, ¿y qué hago? ¿Lo circuncido también? Porque si tú me estás pidiendo que lo presente en el rito del Antiguo Testamento, debemos de guardar toda la ley. Tiene que ser al 8º día. Tiene que ser un niño y tengo que hacerle la circuncisión. No soportó y se fue. ¿Qué hacemos? De nada sirve. Tiene que guardar toda la ley. Ahora, de Cristo, esa persona se ha desligado. Los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. No caigamos de la gracia. Cuánta gracia, por favor, tenemos. Cuánto peso de gracia y de gloria para nuestro amado Señor. No caigamos en el legalismo ni en esos aquellos que vienen a acusarnos. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Dios es el que santifica. Y Dios es el que nos salva. Y Dios es el que nos mantiene firmes en esta libertad a la cual Dios nos ha llamado. Pues nosotros por el Espíritu aguardamos la esperanza de la justicia, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor de Dios que se ha derramado. El amor de Dios se ha derramado grandemente sobre nuestras vidas, porque por su gracia hemos sido salvos, no por obras, sino por medio de la fe, por Cristo Jesús nuestro Señor. Pongámonos en pie y vamos a orar y a darle gracias al Señor. Padre.